Si un profesor de matemáticas quiere asustar a un alumno, solo tiene que decir la palabra logaritmo. Si además de miedo quiere crear la confusión, se pondrá a explicar las funciones logarítmicas. Hola, me llamo Carlos Romero, bienvenido a mi canal de YouTube de Matemáticas y Economía. En este vídeo te voy a explicar las funciones logarítmicas, qué son y para qué sirven, y cuando acabe el vídeo lo vas a entender todito, ya verás. Empezaremos haciendo un repaso de los logaritmos. Continuaré definiendo la función logarítmica más simple, pasaré a explicaros qué es el dominio de las funciones logarítmicas, después haremos una representación de las funciones logarítmicas cuando x es mayor que 1 y veremos ejemplos de funciones logarítmicas en la vida real. Después haremos la representación gráfica de las funciones logarítmicas entre 0 y 1 y por último veremos la relación de las funciones logarítmicas con las funciones exponenciales. Empecemos por un repaso de los logaritmos. Cuando calculamos una potencia x igual a 2 a la 4, lo que estamos haciendo es multiplicar 2 por sí mismo 4 veces, obteniendo el resultado de 16. Sin embargo, si lo que queremos es calcular el exponente de una potencia cuyo resultado es 16 y la base es 2, entonces lo que estamos es calculando un logaritmo y lo escribimos así, igual al logaritmo en base 2 de 16. Cuando vemos escrito esto, tenemos que leerlo de la siguiente manera. Y es el número al que hay que elevar 2 para que dé 16. La expresión matemática en forma de potencia 3 al cuadrado igual a 9 también puede escribirse de forma logarítmica y sería logaritmo en base 3 de 9 igual a 2. Aquí tenemos que tener en cuenta que 3, que es la base de la potencia, también es la base del logaritmo y se escribe aquí justo después de la palabra log. En general, una expresión en forma de potencia b elevado a i igual a x se podrá escribir de forma logarítmica de la siguiente forma. Logaritmo en base b de x igual a i. Tenemos que tener en cuenta una cosa, la base b es siempre mayor que 0 y distinta de 1. Una explicación más detallada de por qué esta base tiene que ser mayor que 0 y distinta de 1 lo tienes en el vídeo de explicación de logaritmos que te dejo aquí arriba y enlazado también al final de este vídeo. Cuando la base del logaritmo es el número e, que es un número irracional aproximadamente 2,71828 e infinitos decimales después, pues cuando la base del logaritmo es este número, entonces estamos hablando de logaritmos neperianos. Y en vez de escribir logaritmo en base de 5, directamente escribimos ln5. Cuando vemos este símbolo ya sabemos que la base del logaritmo es el número e. Pasemos a definir la función logarítmica más sencilla. Supongamos que x es la variable independiente, siendo x un número real y mayor que 0, b es la base del logaritmo, y es la variable dependiente, que también lo podemos representar en lugar de con i con f de x. Entonces una función logarítmica muy sencilla sería, por ejemplo, f de x es igual al logaritmo en base 2 de x. La función logarítmica simple f de x igual a logaritmo en base 2 de x tiene como dominio los números reales positivos, es decir, del 0 al infinito, y se dibujaría en esta parte de los ejes de coordenadas. La razón para que esto sea así es porque si tú intentas calcular f de un número negativo, por ejemplo f de menos 2, es decir, el logaritmo en base 2 de menos 2, entonces estaríamos buscando un exponente tal que 2 elevado a ese exponente de menos 2, y ese número no existe. Si estás pensando que 2 elevado a menos 1 es menos 2, debes recordar que no es así, que 2 elevado a menos 1 es un medio. Vamos a representar la función f de x igual al logaritmo en base 2 de x dando valores. F de 1 es igual al logaritmo en base 2 de 1, que es 0. Esto es así porque el número al que hay que elevar 2 para que dé 1 es 0. Y si lo representamos en los ejes de coordenadas, pues tendríamos ese puntito de ahí, el 1, 0. F de 2 sería el logaritmo en base 2 de 2, es decir, el número al que hay que elevar 2 para que dé 2, es decir, 1. Y tendríamos, por lo tanto, el punto 2, 1, que lo representamos aquí en los ejes de coordenadas. Para calcular f de 4, hacemos el logaritmo en base 2 de 4, es decir, buscamos el número al que hay que elevar 2 para que dé 4, y ese número pues es 2. 2 elevado a 2, o 2 al cuadrado, es 4. Y lo representaríamos en los ejes de coordenadas en el punto 4, 2. F de 8 sería el logaritmo en base 2 de 8, que es 3, porque 2 al cubo es 8.
y lo representaríamos aquí en el punto 8,3. Para calcular f de 16 hacemos el logaritmo en base 2 de 16, que es 4, ya que 2 a la cuarta es 16, y representaríamos el punto 16,4 en los ejes de coordenadas. Ahora voy a detenerme en una de las propiedades más importantes de la función logarítmica que quizá hayáis observado. Para que la y pase de 0 a 1, yo necesito que la x pase de 1 a 2. Es decir, un incremento en una cantidad de la y necesita en este caso un incremento de una cantidad de la x. Sin embargo, para que la y pase de 1 a 2, yo necesito que la x pase de 2 a 4, es decir, necesito incrementar el doble la cantidad de la x, pasar de 2 a 4. Para que la y pase de 2 a 3, es decir, aumente solo en una cantidad, necesito volver a doblar la cantidad de las x y pasar de 4 a 8. Y para que la y suba de 3 a 4, necesito volver a doblar la cantidad de las x y pasar de 8 a 16. Esto lo que significa es que necesito doblar continuamente, para el caso de f de x igual al logaritmo en base 2 de x, necesito doblar continuamente la cantidad de las x que entran o en la función para aumentar solo en 1 la cantidad de las y. Es decir, si x es mayor que 1, f de x, la función logarítmica, crece cada vez más despacio. Necesito mayor cantidad de x para aumentar en una cantidad de y. Si miras una función logarítmica de lejos, prácticamente parece una recta horizontal, como si no creciera. Además, cuanto mayor sea la base de la función logarítmica, más aplanada es. Aquí tenemos en negro f de x logaritmo en base 2 de x, en azul f de x logaritmo en base 3 de x, y en verde f de x logaritmo en base 10 de x. Seguramente os hayáis dado cuenta que todas estas funciones pasan por el punto 1, 0, es decir, este de aquí. Esto es así porque el logaritmo en base b de 1 es 0 siempre, y por lo tanto, para cualquier función f de x igual a logaritmo en base b de x, tenemos que f de 1 es 0. Esta propiedad de crecimiento cada vez más lento resulta útil para construir modelos y se utilizan en las áreas de economía, física, química y biología. Veamos algunos ejemplos. En economía relacionamos la función logarítmica con la ley de los rendimientos decrecientes. Supongamos que tenemos un campo con una superficie determinada en la que queremos plantar trigo. Para ello utilizaremos una cantidad X de semillas. Si queremos aumentar la cantidad de trigo obtenido, podemos aumentar la cantidad de semillas que ponemos, pero por cada saco nuevo que añadamos, el producto final que vamos a obtener es menor. Si añadimos más sacos, cada vez obtendremos menos productos. Es decir, el rendimiento f de x crece cada vez más lentamente por cada x o saco de trigo que pongo en la tierra. Un ejemplo típico lo tenemos en la publicidad. Durante las Navidades es la época del año en la que se venden la mayoría de los juguetes. En esta época, las empresas jugueteras hacen fuertes campañas de publicidad, sea en el número de unidades que la empresa desea vender, y P, el presupuesto en publicidad, y A y B, unas constantes que dependen del país y del nivel adquisitivo de la población que se estudia. Entonces, si yo quiero calcular el número de unidades que voy a vender en función del presupuesto, utilizaré una función logarítmica de este tipo, donde n, que es el número de unidades vendidas, es igual a a más b por el logaritmo en base 10 del presupuesto. Es decir, para conseguir unos pequeños aumentos de unidades, voy a necesitar unos grandes aumentos de presupuesto, que esto va en relación con la ley de rendimientos decrecientes. Un ejemplo en física de las funciones logarítmicas las tenemos en los terremotos. Y es que Francis Richter diseñó una escala para medir la energía liberada en cada uno de los seísmos. Para ello utilizaremos un sismógrafo. La magnitud en la escala de Richter se mide a partir de la amplitud de las ondas en milímetros, medida directamente desde el diagrama del sismógrafo, y el lapso entre las ondas primarias y las ondas secundarias. De modo que la fórmula de la escala de Richter es m igual al logaritmo en base 10 de a por t al cubo partido de 1,62. Volvamos a la función f de x igual al logaritmo en base 2 de x. Hasta ahora hemos estudiado qué le pasa a la función cuando x es mayor o igual que 1 y vemos que crece muy despacio. Pero ahora nos vamos a interesar en dar valores que están entre 0 y 1 y veremos qué es lo que pasa. Empezaremos dando el valor 0,5, que es igual a un medio y que escrito en forma de potencia es 2 elevado a menos 1.
Entonces, si calculo la imagen de este número, es decir, f de 0,5, será el logaritmo en base 2 de 0,5, que es lo mismo que el logaritmo en base 2 de 2 elevado a menos 1, y por la propia definición de logaritmo, f de 0,5 será menos 1. Entonces obtengo este punto de aquí, que es el 0,5 menos 1. Si ahora meto 0,25, que es un cuarto, o lo que es lo mismo 1 partido de 2 al cuadrado, o lo que es lo mismo 2 elevado a menos 2, entonces si calculo f de 0,25, que es el logaritmo en base 2 de 0,25, es lo mismo que calcular el logaritmo en base 2 de 2 elevado a menos 2, que es menos 2. Y obtenemos este punto de aquí, que es el 0,25 menos 2. Podemos seguir repitiendo este proceso, por ejemplo, con 0,125, que es 2 a la menos 3, y f de 0,125 será menos 3, y con 0,0625, que es 2 elevado a menos 4, y f de este punto, por lo tanto, es menos 4. Es decir, voy obteniendo estos puntitos que se ven aquí. Cuando x tiende a 0 por la derecha, es decir, a medida que voy dando valores cada vez más cercanos a 0, la función tiende a menos infinito. Esto normalmente lo solemos representar con un límite. El límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f de x es menos infinito. La representación gráfica de lo que acabamos de hacer será como se ve en la imagen, y si ampliamos un poco, vemos que efectivamente la distancia entre la curva, es decir, la función logarítmica o la gráfica de la función logarítmica, y el eje y cada vez se hace más pequeña. Esto significa que hay una asíntota vertical en el eje y normalmente no se suele decir asíntota vertical en el eje y, sino que se da la coordenada x. Como el eje y tiene coordenada x igual a 0, pues decimos que hay una asíntota vertical en x igual a 0. Vamos a ver ahora la relación entre las funciones logarítmicas y exponenciales. Supongamos que tenemos un número x igual a 8 y lo queremos meter en la función f de x igual a logaritmo en base 2 de x. Entonces tengo que calcular el logaritmo en base 2 de 8, que será 3, igual a 3. Ahora supongamos que queremos meter este número 3 en otra función g de y igual a 2 elevado a y. Que estoy usando y ahora es para diferenciar del x inicial. Entonces, si yo calculo 2 elevado a 3, pues eso es 2 al cubo, que es 8. Como vemos, la función g deshace lo que hace la función f. Es decir, la función f transforma un número en otro y la función g hace la transformación inversa. Cuando esto ocurre, decimos que la función g de x igual a 2 elevado a x es la función inversa de logaritmo en base 2 de x. Y normalmente utilizaremos este símbolo, f a la menos 1 de x en lugar de g. En general, la función inversa de f de x igual a logaritmo en base b de x es f a la menos 1 de x igual a b elevado a x. Un aspecto importante de dos funciones que son inversas entre sí es el siguiente. Como vemos aquí en la gráfica, la función logarítmica es la verde y la función exponencial es la azul, tienen una particularidad y es la siguiente. Ambas funciones son simétricas respecto de la recta roja, que es y igual a x, que es la bisectriz del primer y tercer cuadrante. Si esto estuviera dibujado en un papel y dobláramos por la recta roja, entonces la función verde y la función azul se solaparían. Muchas gracias por ver este vídeo. Aquí te dejo unos cuantos vídeos que te pueden ayudar a ver aspectos que no hayas entendido, por ejemplo este vídeo de repasos de logaritmos, o bien este vídeo donde tienes funciones logarítmicas más complejas, donde ya hacemos representación de funciones logarítmicas transformadas, que normalmente son las que caen en los ejercicios de los exámenes. Y por último, te dejo aquí un vídeo donde explico cómo se derivan las funciones logarítmicas y un vídeo explicativo de las funciones exponenciales. Muchas gracias de nuevo. Si te ha gustado, te agradecería que le dieras al like y te suscribieras. Y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.